Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a hablar de función cuadrática. Bien, la notación de una función cuadrática es la siguiente. Vamos a decir que f es una función que va de reales en reales, tal que f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c. O también otra notación totalmente válida es f es una función que va de reales en reales, tal que y es igual a x al cuadrado más b por x más c. Ambas escrituras, ¿sí?, son sinónimas, por así decirlo. Tengamos en cuenta que f de x e y es lo que se conoce como variable dependiente. Y vamos a decir que x es lo que se conoce como variable independiente. Entonces, estas estructuras representan una función cuadrática. Ahora, de acá, yo lo que recomiendo es que nosotros nos quedemos con lo siguiente. Vamos a considerar f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Como verán, ahí tenemos la estructura, ¿sí?, de la función cuadrática que nosotros nos vamos a topar en distintos ejercicios para poder graficar, analizar y demás cuestiones. Bien, fíjense que tenemos tres términos, cada uno de esos términos recibe un nombre. Tenemos término cuadrático o de segundo grado. Luego tenemos el término lineal o de primer grado. Y por último tenemos lo que conocemos como término independiente o también de grado 0. Y acá algo que tenemos que tener en cuenta es que hablamos de grado 0 porque la variable sufre lo siguiente. Tenemos que c por x a la 0. Fíjense que la variable está elevado a la 0. Pero ¿qué pasa? Como todo número elevado a la 0 da 1, me queda c por 1. Y c por 1 es c. Siempre que multiplicamos un número por 1, nos queda el valor del número. Por ende, hablamos de término independiente o de grado 0. Otra cuestión es a tener en cuenta. Vamos a decir que A pertenece a los números reales, B pertenece a los números reales y C pertenece a los números reales. Donde especificamos que A va a ser distinto de 0. Pues, si A es igual a 0, va a pasar lo siguiente. Tenemos la función 0 ahora por x al cuadrado más b por x más c. Si hacemos los cálculos, van a detectar que esto se va a transformar en lo siguiente: b por x más c. Y fíjense en que ahí nos queda una función lineal o de primer grado. Por ende, destacamos que A no puede valer 0. Después puede valer cualquier valor, menos 0. A su vez, B puede valer 0, C puede valer 0 y cualquier número que nosotros queramos o del enunciado, pero el que no puede valer eso, 0, es el término A. Bien, a su vez, vamos a decir que A, vamos a escribirlo acá, vamos a decir que A es coeficiente
principal o de grado 2. B va a ser coeficiente lineal o de grado 1. Y C va a ser, como dijimos hace un rato, el término independiente o coeficiente de grado 0. Bien, ahí ya tenemos el formalismo de lo que es una función cuadrática, tenemos características que tiene la función cuadrática. Quizás lo que deberíamos establecer es que la función cuadrática es una función polinómica de grado 2. Y esa sería como una definición de lo que es la función cuadrática. Bueno, acá yo lo que recomiendo es ver, ¿sí?, la teoría de expresiones algebraicas, su clasificación, específicamente expresiones algebraicas enteras, que es lo que justamente donde entra un polinomio, y ahí tenemos lo que es grado 2, lo que es coeficiente principal, término independiente y demás cuestiones. Sepan que, bueno, matemática es una ciencia acumulativa, en la cual se basa de saber conocimiento previo para construir nuevos conocimientos, ¿sí? Así que lo recomiendo porque quizás hay muchas terminaciones, definiciones, palabras específicas que corresponden al conocimiento propio de la matemática. Bien, bueno, ahí ya mencionamos características, dimos una breve definición. Ahora lo que vamos a ver es qué es lo que vamos a tener en cuenta para poder efectuar un gráfico de este tipo de función. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier función se puede graficar mediante el uso de tabla. Y la función cuadrática no va a ser menos a eso. Se puede graficar mediante el uso de tabla. Pero también existe un método mucho más fácil y accesible, que es mediante el cálculo de sus elementos. Y es lo que voy a enumerar ahora. Obviamente no voy a hacer el gráfico en este video, pero sí quiero que lo especifiquemos para que en el próximo video que voy a estar subiendo ya sepan, mediante un ejercicio, cuáles son los puntos que estamos analizando para efectuar dicho gráfico. Bien, entonces vamos a poner gráfico de la función cuadrática por cálculo de elementos. Bien, y ahí vamos a ver cada uno de estos elementos. FC, función cuadrática. Bien, entonces comenzamos. El primer ítem que vamos a analizar es el siguiente: lo que se denomina concavidad. Y acá con la concavidad vamos a ver dos cuestiones que pueden suceder. Y todo está referido al coeficiente principal. Si el valor de A es positivo, va a suceder una cosa. Si el valor de A es negativo, va a suceder otra. Si A es positivo, la parábola va a abrir sus ramas hacia arriba. Tengan en cuenta que la curva que representa una función cuadrática se denomina parábola. A esa parábola se la conoce como parábola cóncava.
Ahora, si el valor de A es negativo, menor que 0, la parábola abre sus ramas hacia abajo y se la llama convexa. A su vez, podemos afirmar que cuando tengamos una parábola cóncava, vamos a tener la existencia de punto mínimo. Y si la parábola es convexa, vamos a tener la existencia de punto máximo. Y estos valores, estos puntos, van a ser la coordenada del vértice, que luego lo vamos a ver cómo se calcula. Bien, ahí ya tenemos el primer análisis que vamos a hacer. De acuerdo al valor de A, el tipo de parábola que vamos a tener. Bien, lo segundo que vamos a tener que evaluar es la intersección con el eje X. Esta es la notación de intersección con el eje X. Y acá voy a hacer un pequeño bosquejo donde vamos a hacer un eje. Esto es simplemente como para tener una idea. Supongamos que la parábola tiene este movimiento. Si es que abre sus ramas hacia abajo, podemos decir que el valor de A es negativo, tiene máximo, ¿sí? Por lo que acabamos de decir, y es una parábola convexa. Bueno, vamos a tener la intersección con el eje X. Tenemos X1 y X2. Bueno, en ese momento que la parábola está intersectando con el eje X, fíjense en que el valor de Y es 0. Y es 0. O también f de x va a ser 0. Entonces, tomando ese criterio, al reemplazar nos va a quedar lo siguiente. A por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0. Y esto es una ecuación de segundo grado o cuadrática. Y la forma de resolver esta ecuación cuadrática o de segundo grado es mediante el uso de la siguiente fórmula. x1, x2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. A esta fórmula que tenemos ahí se la conoce como fórmula resolvente o de Bhaskara. Bhaskara es el matemático que hizo la demostración de esta fórmula, por eso recibe ese nombre. Y obviamente esto lo vamos a remarcar porque es una fórmula que vamos a utilizar. Otra cosa que debemos aclarar, ¿sí?, que ahora no lo vamos a especificar, pero tener en cuenta que todo lo que está dentro de la raíz se conoce como discriminante. Y aclaro, eso no es un triangulito, es delta, que es la notación con la que vamos a utilizar o reconocer el discriminante. El discriminante es b cuadrado menos 4 por a por c. Bien, de acuerdo a cómo sea el discriminante, es el tipo de intersección que podemos tener. Puede pasar que la intersección con el eje X nunca se dé, eso se debe a que el discriminante es menor que 0, o sea que va a dar un valor negativo y no existe raíz cuadrada de número negativo en los números reales. Puede pasar que el discriminante sea igual que 0, por lo tanto la parábola va a rebotar sobre el eje X, y puede pasar, como tenemos ahí en el gráfico, en el bosquejo que hicimos, que el discriminante sea mayor que 0. Entonces vamos a tener dos raíces o dos intersecciones. Tengamos en cuenta que a la intersección con el eje X se la conoce también como raíz o raíces, ¿sí? En este caso raíces porque son dos. Bien, bueno,
A tener en cuenta esto del discriminante, sí, porque es de acuerdo a eso el tipo de intersección que vamos a tener. Lo tercero que vamos a analizar es el tema de la intersección con el eje Y. Y en este caso, tomando como referencia el bosquejo que hicimos, fíjense que ahí tenemos la intersección con el eje Y. Y en ese momento es X el que vale 0. Bien, entonces, ahí nos queda, ¿sí?, el criterio, y lo que vamos a hacer es, para esta situación, vamos a considerar que ahora lo que vale 0, como dijimos, es X. X es igual a 0. Entonces, f de 0 va a ser igual a A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Al resolver este cálculo, f de 0 va a ser igual a C. Por ende, la intersección con el eje Y va a ser la ordenada al origen o término independiente. Bien, lo cuarto que vamos a analizar es lo que en un momento mencionamos como vértice. Y el vértice está compuesto por un punto que va a ser X del vértice e Y del vértice. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que el X del vértice se va a poder calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer esta fórmula, menos b sobre 2 por a, o otra forma de poder calcularlo es haciendo la semisuma de las raíces. x1 más x2 dividido 2. Cualquiera de estas dos fórmulas son válidas para calcular el vértice. Ustedes utilicen la que más quieran. Y ahora, para y del vértice podemos utilizar también, hay dos fórmulas. Podemos hacer 4 por a por c menos b cuadrado, todo dividido 4 por a. Bien, la otra fórmula posible es y del vértice va a ser igual al lugar de x, de la función que nosotros tengamos, reemplazamos por el valor obtenido de x del vértice. Entonces nos va a quedar a por x del vértice elevado al cuadrado más b por x del vértice más c. Y ahí tenemos la otra fórmula válida para calcular el y del vértice. ¿Cuál es mejor? Y eso queda a decisión y criterio de ustedes, que son los que van a efectuar cada gráfico, ¿sí? Nadie tiene por qué decirle, bueno, tenés que hacerlo de esta manera, porque la realidad es que cualquiera de las formas permiten el cálculo, ¿no? Correcto. Bien, ya vamos finalizando. Quiero remarcar esto para que les quede, ¿sí?, bien evidenciado todo el proceso que hemos hecho. Tengan en cuenta, sí, que el vértice, el cálculo del vértice es importante porque me va a determinar el punto mínimo o máximo de la parábola. Bien, y lo último que se analiza es lo que se conoce como eje de simetría. Y el eje de simetría, ¿sí?, es una recta que va a pasar por el X del vértice. Esta recta es paralela al eje Y
y justamente pasa por X del vértice y divide a la parábola en dos partes iguales. Bueno, una vez que hemos hecho todos estos pasos, ya estamos en condiciones de poder efectuar el gráfico de la función cuadrática. Esto fue todo por este video. Nos estamos viendo. Chau, chau.